¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Guillermo? Muy bien, ¿Bien? bien. ¿Descansado o a fin de año medio fusilado? Bueno, siempre el fin de año es un poco Fin de año, intenso. comienzo de año, digo, ¿no? Es un poco intenso, pero bueno, la verdad que ha sido un año muy lindo. No me puedo quejar. Movido. Movido, pero intenso. Y bueno, creo que también eso es lo que nos marca, ¿no? Si Dios quiere, el buen uso de la vida también, ¿no? Que uno mira para atrás y, bueno, siente que vivió, que hizo cosas, Claro. que ayudó. Que no vivió, no tiene mente. Que su vocación se fue como consolidando también en el paso del tiempo. Ya yo cumplió 24 años de cura. Así 24 de cura. Vos tenés 50 y... que 54. 54 años. Bueno, la mejor edad del hombre. Para todo. 45, 54. Después ya empiezan los achaques, la historia. Ya se terminó. Te queda poco para disfrutarla. Bueno, en realidad vamos a hablar bastante del sínodo en estos programas que vienen. A ver, vamos a hacer una introducción al sínodo, porque si nos metemos en los temas puntuales, vamos a hablar de todos los temas del sínodo. Pero básicamente el tema divorciados, el tema homosexuales, el tema matrimonio igualitario, el tema fecundación, en fin, los temas que hicieron al sínodo, pero que en realidad merece analizarlos desde un punto de vista amplio en cuanto al interés que tenía Bergoglio, que yo creo que el interés, vos me lo vas a confirmar, era debatir el tema, abrir el tema, no que vaya a un lugar determinado. Pero, a confesión de parte, relevo de prueba, en el caso de Víctor Manuel Fernández, digamos, el más mediático, después de vos, ¿no? Porque vos tenés programas, pero después de vos viene él en cuanto a la aparición en todos lados. Es un hombre que habla permanentemente de los temas puntuales de la Iglesia, en lo que hace a quizás la opinión de Bergoglio también. Y él habla que lo que el Papa quería era una apertura pastoral de los obispos. En realidad era un sínodo para empezar a cambiar la cabeza, o por lo menos intentarlo. Yo tengo la impresión que los que fueron al sínodo no fueron a cambiar la cabeza. Se radicalizaron los que estaban a favor de las reformas y se radicalizaron los que no estaban a favor de las reformas. Hay algo, Víctor Fernández dice cosas mucho más importantes a las que voy a decir ahora, pero digo para plantear esto, ¿no? Le pregunta en una entrevista con La Nación, ¿pudo percibir hostilidad de la curia hacia el Papa, visto que varios prelados, y nombra a Gerard Müller, George Peel, Mark Quillett, Leo Burke, que son los 4 líderes, digamos, del sector conservador de la Iglesia, que públicamente habló en contra de las aperturas? Y le contesta textualmente Víctor Manuel Fernández, es el rector de la UCA, en la Universidad Católica Argentina. No me preocupó lo que dijeron. Algunos de ellos se expresaron con solidez y con preocupaciones, muy sinceras y por cuestiones que no pueden ser descuidadas. En otros, aunque son muy pocos, me preocupó el tono agresivo, irritado, amenazante, no solo dentro del aula sino del sínodo, sino también en los pasillos y en la calle. Bueno, yo digo, esto fue más de lo que nosotros pensamos acá. Acá leímos la noticia, pero no leíamos esto. Esto lo dice un actor privilegiado que estuvo en el sínodo. Y en cuanto a lo llamativo, que crees llamativo, es que la posibilidad de que algunos divorciados vueltos a casar, y ya entramos medio en tema, puedan comulgar fuera tan planteada por tantos obispos. Yo no hablaría de división, dice Víctor Fernández, porque quienes lo plantearon lo hicieron con mucha prudencia, salvo lo que dijo después, dejando bien clara la indisolubilidad matrimonial. Y acá paramos, ¿no? Bueno, después, si quienes se oponían lo hacían pensando en el bien de las familias y de los hijos. Habla de los que tenían sólido fundamento, no de los que agredieron de alguna manera. A mí me llama la atención que en un sínodo de obispos haya esto, está hablando de tonos agresivos, irritados y amenazantes. Pero habla de la inseguridad, o sea, que aún los que estaban de acuerdo con las reformas dejan bien claro que no se toca la inseguridad. Entonces, me gustaría que ya me hagas un análisis del sínodo, desde el punto de vista de lo que esperaba el Papa, los sectores que reaccionaron cuando todo parecía que salía todo bien, que las reformas iban a salir, no ahora porque salen el año que viene, si salen, pero que iban a avanzar las reformas, y de golpe se brotó el ala conservador, y en definitiva se cambió todo. Y puntualmente, y a continuación, el tema, los primeros de los temas grandes, que es la indisolubilidad del matrimonio. Sí, primero en realidad hay que reaclarar qué es un sínodo, porque cuando uno ve cómo es el tratamiento periodístico de esta cuestión, pareciera como que es un presidente, que el Papa fuese un presidente de una república que manda al tratamiento de su Cámara de Diputados o Senadores un proyecto de ley y entonces se discute, se vota, el Papa perdió o el Papa ganó. En realidad, el Papa, si quiere hacer un cambio, lo puede hacer mañana sin consultar al sínodo
¿En este tema? Sí, en cualquiera de los temas. El Papa es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial ¿En en la cuanto a la Iglesia. indisolubilidad del matrimonio? No en cuanto, él no podría alterar, Dogma. él no podría alterar el Dogma. el evangelio en cuanto a la verdad de la indisolubilidad del matrimonio, pero sí en cuanto a una disciplina sacramental que excluye a las personas Comunión. en otro, sí, La comunión. exactamente. Entonces, para eso no necesita escuchar al sínodo, el sínodo no importa lo que vote, podría votar todo en contra y sin embargo él sí quiere hacer una reforma. Pero se me Por eso ocurre digo, que se armaría un lindo lío. Si se armó lío en el sínodo, bueno, si lo pero, hace sin a ver, consultar, ¿no? por eso Pero digo, puede. es un tema, o sea, cuando dicen le trabaron o están en desacuerdo, o sea, no pasa por pueden estar en desacuerdo, no sé, que me parece una medida prudencial del Papa, Consultar. llamar a esta apertura de pensamiento, de mente. A mí me sonó un poquito, te voy a decir, ¿no? Yo siempre saben que digo trato de decir la verdad, así que Es oscura, así como mentira. Víctor. No, pero hay veces que hay algunos otros curas Mentiras piadosas. o algunos otros obispos que por lo visto tenían alguna restricción mental porque el Papa los invita a que se expresen libremente, o sea, que digan lo que piensan. Entonces, si el Papa les dice eso, la suposición que yo hago es que quizás no decían lo que pensaban. O sea, bueno, eso es primera sorpresa que yo leo entre líneas de esto que pide el Papa es, bueno, a ver, el cardenal Müller, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no los va a condenar por esto. Cada uno diga, exprese lo que piensa sobre estos temas. Entonces, me hubiese gustado mucho, a mí por lo menos como sacerdote y por ahí también con vocación periodística, que como era antes, hubiese quedado expresada en tinta qué es lo que libremente pensó cada uno de los cardenales, porque en realidad la novedad fue que en vez de hacer eso, que se publicaban antes las reacciones de lo que se había dicho en el sínodo, y se hacía después un documento final, se hacía al final del día, se seleccionaron personas para que fueran a dar una especie de conferencia de prensa con algunas conclusiones, pero por lo visto esas conclusiones en algunos casos estuvieron medio sesgadas porque después se armó un lindo lío diciendo que las personas que habían hablado no habían expresado el pensamiento del sínodo, ¿no? Y eso por ahí es materia de otro programa, que fue lo que pasó con el tema de la homosexualidad. Qué temita, Entonces, qué temita. A ver, estamos hablando de estamos bastante lejos de lo que fue el Concilio Vaticano II, que fue muchísimo más largo y fue realmente, había posiciones muy encontradas cuando los obispos llegaron a Roma en aquel entonces. Había ideología mezclada. Había muchísimo más fuerte la posición de los conservadores y muchísimo más fuerte la posición de los aperturistas. Y las discusiones fueron larguísimas, de 5 años. Así que ¿Y el tono? me parece que... Y habrá habido de todo, ahí nunca no se relata. No, Digamos, digo en referencia hubo a lo más que pasó prudencia ahora. en contar qué pasaba adentro, pero la realidad es que habrá acá lo están habido de contando, todo, ¿no? acá Acá lo están está contando contando. Víctor Fernández. Sí. Bueno, yo no escuché ni leí otra voz de un participante del sínodo que dijera esto. Digamos. Esa es una declaración digamos que él hace a título Dejá personal. hacer un guioncito nada más, pues yo digo, ¿no? Viendo esto, ¿en qué medida estas críticas a las cámaras de diputados cuando se pelean vehementemente, se amenazan, que la Iglesia muchas veces lanzó diciendo, pero hablen, dialoguen, digo, cuando se reúnen ellos, ¿qué pasa? Bien, pero son a ver, hay un famoso dicho de un sacerdote agustino que participaba de la vida de su comunidad y bueno, con deseo de mayor santidad entra a la trapa. En el monasterio trapense es un monasterio de clausura, de silencio, por lo tanto, digamos, no hay mucha oportunidad ni de discutir ni de plantear temas porque cada uno hace su vida en soledad y digamos, tienen muy pocos momentos para hablar. Y bueno, sus hermanos de comunidad lo van a visitar y entonces él les dice esta frase, bueno, hombres dejé, hombres encontré. O sea, cuando uno lee los evangelios, bueno, Jesús el domingo pasado justamente entraba con un látigo de cuerdas a tirar la mesa de los cambistas y diciendo no hagan de la casa de mi padre, que es casa de oración, una cueva de ladrones. Son frases fuertes. Pablo y Pedro discutían vehementemente acerca de ciertas cosas doctrinales en aquellas épocas de la primera iglesia. Esto es, para el que conoce la iglesia, bueno, normal. Siempre, pero también es normal para los ver, diputados y senadores. Sí, bueno, siempre y cuando no se llegue a la agresión. Acá bueno, plantea que ha habido un clima como agresivo en algunos, ¿no? Digamos, y ahí rayamos el pecado. San Agustín decía, en las cosas importantes, digamos, en lo opinable, digamos, en la cosa esencial, la verdad. O sea, lo que es esencial no se puede, eso es la verdad y no hay nada que discutir.
En lo que es opinable, la diversidad. Y en todo, la caridad. O sea, que creo que lo que no hay que perder de vista, o no deberían perder de vista los obispos cuando discuten, es que obviamente la caridad tiene que primar, porque son padres en la fe, dispuestos a dar sangre su sangre, por eso el color del hábito, por la doctrina que predican, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá el acento... Volviendo al tema. Volviendo al tema, sí. digamos, porque el acento está puesto, bueno, estos los conservadores que hacen hincapié en la doctrina, que lo hemos acá ilustrado muchas veces. El texto, digamos, para decirlo, para reiterarlos brevemente, digamos, en tiempo de Jesús había divorcio. El divorcio era una práctica habitual, era una ley dada por Moisés. Cuando Jesús en Mateo 19 plantea, en el principio no fue así, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne, por tanto el hombre no debe separar lo que Dios ha querido unir. Lo que está planteando es algo contracultural. La Iglesia lo tuvo presente desde el primer momento y ni hablar de lo que era el Imperio Romano, en donde, digamos, no existía prácticamente la familia ni el matrimonio, donde era recontra común tener o convivir con la teóricamente esposa oficial, divorciarse, casarse con otra, tener un amante en la casa y aún tener un amante y tener la señora y tener un chico con el que también tenían relaciones y todo estaba bien y todo era lícito. Entonces, el Evangelio también se anunció en ese ambiente como algo contracultural. De hecho, frente a toda la decadencia moral que tiene el Imperio Romano, el Evangelio aparece como justamente una luz moralizante, digamos, un cambio de cultura y un cambio del paradigma que una sociedad está acostumbrada a vivir. Entonces, desde siempre, no solamente el dato de la Escritura, sino que el dato de la tradición es que el matrimonio ha sido siempre indisoluble desde el principio. Eso no se cuestiona. La práctica sacramental es otra cosa, porque bueno, la Eucaristía se recibía, digamos, cada tanto. La doctrina de la confesión durante mucho tiempo fue que no se podía volver a arrepentirse. Los pecados privados se confesaban solamente con el Señor y los públicos eran de público arrepentimiento. Y esa doctrina también fue evolucionando y el perdón se fue haciendo más masivo y más habitual. Entonces, el primero que plantea esto es el Papa Calixto. La realidad es que hay muchas cosas doctrinales que han ido creciendo, modificándose, entendiéndose mejor o de otra manera. Entonces, acá la discusión es, bueno, está esta realidad. Hay muchas familias, dice el Papa, que, digamos, con toda esa encuesta que largó a nivel mundial, que, digamos, quisieron vivir esto pero no han podido. Posiblemente muchos de esos matrimonios sean nulos. Entonces, bueno, ¿qué se hace con esta gente que después ha formado otra familia, educado a sus hijos en la fe, trabaja en una comunidad cristiana? No hay una posibilidad de, eso es lo que plantea Caspers, y eso es lo que también, digo, y aunque fue el tema que más preocupó a los medios, no fue el único tema que se planteó. En realidad el tema que se planteó como es el central, es el valor de la familia, o sea, claro, cómo hacer... Estaba dentro del tema familia. Exactamente, ¿no? O sea, cómo hacer para, no están pensando solamente qué hacemos con los divorciados, sino cómo hacemos para... bueno, educar a los jóvenes para que quieran realmente tener una opción, porque los jóvenes hoy tampoco, ni siquiera, no es que se divorcian, o sea, no se casan, se juntan. Entonces, bueno, frente a esta realidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo predicamos acerca del valor de la familia, de lo bueno o no bueno que es? La Iglesia plantea que es bueno, bueno, entonces, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo educamos a los jóvenes para que estén, para que puedan aceptar este desafío? Estamos hablando en un marco, en estos días apareció un artículo de un censo respecto a que la iglesia en América disminuyó de un 92%, que los católicos, de un 92% a 69%, ¿no? O sea, perdió un 23% de fieles. Y estamos hablando de gente que está prácticamente excluida o se excluye de la iglesia, ya sea los temas que vamos a hablar en el futuro de homosexualidad o puntualmente la gente casada y divorciada y vuelta a casar. En su momento, el arzobispo argentino, Víctor Fernández, que también decía, cuando daba en las conferencias de prensa que había en Vaticano al finalizar cada jornada, decía, queremos un realismo comprensivo, que debe acompañar los sufrimientos de muchas familias. Y escucha esto, aunque esto implique que nos tengamos que manchar de fango. ¿Qué es esto? No sé, una frase de él, pero no sé, yo tampoco bueno. interpreto mucho qué es. A ver, porque la Iglesia no puede dejar, y acá está la tensión, para mí la tensión entre los famosos aperturistas y los conservadores, es la tensión entre la verdad de la doctrina y después el caso particular, ¿no? Y yo, para poner un ejemplo de esto,
voy a citar un texto del Evangelio, que es el texto de la mujer adúltera. O sea, porque es un caso de una mujer que tenía relaciones con otros hombres. No es que fuera una prostituta, sino una mujer que fue sorprendida con uno que no era su marido, ¿no? Entonces, la ley dice, se la llevan a Jesús y... Perdón, ¿cómo no era adúltera? Eso sí, adúltera. Sí, era adúltera, por eso. Pero no es que fuera una prostituta. No, no, que, claro, o sea, está había claro. cometido Sí, adulterio, está había claro, sido está encontrada claro, con está otro claro, hombre que no está era claro. su marido. Eso es adulterio para la ley judía. Y para todos es adulterio. Bueno, entonces la llevan delante de Jesús y le dicen, Maestro, Moisés ordenó, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio, la ley ordena apedrearla, eso es lo que mandaba la ley. Sí. Entonces Jesús no dice no la apedreen, pero tiene una postura inteligente. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, invita a bueno, ¿estás libre de pecado? Tirásela a la piedra. Bueno, fantástico. Se fueron yendo todos, empezando por los más viejos. Y cuando Jesús se queda solo con la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Bueno, no hay nadie. Bueno, yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Y por tanto, digamos, me parece que es interesante entender esto, que la misericordia, que es la que tanto se hace hincapié cuando se habla de los que están enfrente de Bergoglio, bueno, no están de acuerdo con la doctrina de la misericordia. La misericordia se puede aplicar, o Dios la aplica, mejor dicho, cuando alguien se arrepiente. Claro. No se puede aplicar, no es algo concesivo. No es que Jesús le dijo a la mujer, bueno, mirá, seguí cometiendo adulterio, pero en todo caso rezá un poco, sé más benevolente, no sé. Tenés que arrepentirse. Tenés que arrepentirte, o sea, tenés que tratar de no vivirlo más. Entonces, la pregunta que flota es, bueno, si una persona se divorció y estaba bien casada, estaba casada ante Dios y su matrimonio era indisoluble, ¿cómo se arrepiente si ya tiene una nueva familia? No puede deshacer esa familia para volver a quedar solo o volver con la anterior relación, o con la anterior mujer o marido, ¿no? Entonces la tensión está en esto, porque la verdad que sí es un brete cómo resolverlo. Hay un caso. Y no sé cómo lo van a plantear. Que planteaban esto puntualmente el cardenal Francesco Coco Palmiero, que estaba en la conferencia de prensa, dice, no hay antagonismos en este sínodo, no hay una contraposición de enemigos, es mucha escucha. Debemos adoptar la hermenéutica del Papa, salvar la doctrina y a partir desde las personas, de las situaciones concretas. Debemos dar respuestas a situaciones concretas, casos precisos, donde hay sufrimiento hay urgencia. Reveló además que al hablar él mismo sobre el tema de los divorciados vueltos a casar en el sínodo, mencionó el caso de una mujer en unión irregular con un hombre casado abandonado injustamente. O sea, fue abandonado injustamente. Que ese caso yo siempre digo, el hombre que es abandonado o la mujer que es abandonada, encima que es abandonada no puede comulgar, o sea, 2 veces sancionada. La dejó el marido y encima no puede comulgar. A esta mujer que se unió a él en el segundo matrimonio, crió chicos, nosotros le decimos, abandona esa unión, si no, no te damos la comunión. Esta es la pregunta que yo creo que un poco grafica la posición de los renovadores. Y a partir de ahí se arma el lío. O sea, a partir de eso se arma una historia que explota el sínodo. Porque tuvo tanto texto que levantaron polémica que en realidad no se dijo nada de lo que originalmente se firmó. Respecto a separados y divorciados se decía en el proyecto, un tal discernimiento es indispensable para los separados y los divorciados. Debe ser respetado sobre todo el sufrimiento de aquellos que han sufrido injustamente la separación y el divorcio. El perdón por la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia hace posible. Del mismo modo, es indispensable hacerse cargo de manera leal y constructiva de las consecuencias de la separación o del divorcio en los hijos. Ellos no pueden convertirse en un objeto de contienda entre las partes y se debe buscar las formas mejores para que puedan superar el trauma de la división familiar. Esto no salió. Esto fue el dictamen de comisiones que primero caminaba y después se cayó. Bueno, por eso, porque... a ver, muchos obispos se están planteando en distintos lugares del mundo, sobre todo, a mí lo que más me llama la atención, que son los obispos americanos, porque fueron los obispos americanos los que le dieron a él un gran apoyo en la elección. Y bueno, hay muchos obispos americanos planteando que, bueno, esto que plantea el sínodo es confundir a la gente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que... y siempre cuando se discuten las cosas, pareciera como que como no hay una afirmación concreta, la Iglesia siempre más bien lo que venía afirmando es la doctrina. Y bueno, cuando se discuten cosas pastorales, sí, a veces hay que formar más, porque la realidad es que son criterios, y los criterios no se pueden aplicar. A ver, la ley es la ley, se enuncia algo, ese algo que se enuncia queda ahí como fijado. Pero después cuando vos discutís casos particulares, bueno, a mí me parece que van a terminar confiándole, si es que se modifica algo,
a la prudencia de los obispos los casos puntuales. Pero esto, digamos, también es muy complicado, porque casos puntuales hay montones. Entonces, cada familia, cada persona es una historia. ¿Cómo hace para conocer el obispo con toda la tarea que tiene? Además, juzgar sobre casos puntuales, sobre matrimonios, a ver si realmente podrían volver a acceder a la comunión o no. Me parece algo bastante a mí se me ocurre, irrealizable. Guillermo, que por ahí, a través del divorcio canónico, o sea, de una nulidad canónica, sí se puede hacer esto. Es más, hay un tribunal que tiene que analizar caso por caso. Sí, eso lo hace un tribunal canónico, pero Claro. hoy en día ese tribunal canónico se toma mucho tiempo para hacerlo porque lo hace con mucha seriedad, lo hace con... Exhortó el Papa que apure. Que Claro, por apure eso, en ese pero tema. el apurar también implica, digamos, hacerlo con más liviandad. Sí, Porque para sí. apurar un cosa, o sea, primero hay gente que toma declaraciones, hay gente que transcribe lo que se declara, después todo eso se presenta a un defensor, el defensor del vínculo tiene que hacer un alegato, o sea, todo un proceso hoy en día judicial, que vos sabés perfectamente Sí. que las cosas judiciales, sobre todo cuando hay mucho caso, no se pueden hacer tan rápido o habría que tener muchísimo personal. Cosa que también eso tiene un costo, porque a veces se quejan de los costos de los tribunales eclesiásticos, pero bueno, obviamente a las personas que son escribientes, a las personas que gastan horas en esto, y bueno, también hay que pagarles, del aire no vivimos. Entonces, está bien, eso por ahí es un problema más de tipo práctico. La Iglesia puede absorber ese gasto para beneficiar algo pastoralmente y el que puede después al final poner una contribución En voluntaria. esa forma se está podría bien. ver casos personales, casos Sí, individuales. ahí se podría ver casos Bien. individuales y que llegue al obispo en todo caso algún caso puntual más Claro, complicado. claro. Ahora, la pregunta es, final, en lo que hace este tema. En esta división entre conservadores y aperturistas que se abrió formalmente en el sínodo. Acá antes no lo había, eran todas versiones, comentarios, algunas expresiones de deseo. Ahora hay conservadores y aperturistas. ¿Cuántos obispos participaron? Cardenales, perdón, participaron, 130 puede ser. 130 en total, me 120, parece el 130. número de participantes. Puede en ser. el sínodo. No sé cómo estará proporcionalmente o porcentualmente uno y otra posición, pero que hay dos posiciones, hay dos posiciones. En vistas al 2015, que para octubre nuevamente van a llamar ya, sí, para dar una respuesta. ¿Vos qué esperás? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Hasta dónde se puede llegar con este panorama, con este escenario? ¿Hasta dónde puede llegar Francisco puntualmente en cambiar esto? Claro, lo que yo digo es que no me parece que, a ver, son matices, porque si uno le hiciera una encuesta al resto de al resto de los obispos que participaron, yo creo que la mayoría, digamos, sigue siendo absolutamente fiel a la doctrina, piensa que el matrimonio es indisoluble y digamos, adhiere a los textos del Evangelio, porque si no, digamos, estarían afuera de la Iglesia. O sea, lo que plantean es un matiz. No es que estén en desacuerdo con los conservadores, ¿entiendes? Los conservadores plantean esto, dicen, bueno, desde esto no se puede cambiar nada. Y los otros dicen, no, mira, esta verdad nosotros también la sostenemos, pero entendemos que hay casos particulares, que hay problemas y que por lo tanto los problemas exigen soluciones. ¿Qué solución damos? Entonces, la discusión va a estar, me parece, en torno a esto. ¿Qué solución, sin alterar la doctrina, está en condiciones de ofrecer a la Iglesia pastoralmente, como un signo de cercanía, a determinadas personas que se encuentran en esta situación y que están padeciendo esta situación? ¿Cuál va a ser la respuesta? Y bueno, ese será el universo de abanico de posibilidades que se va a... Ahora, este es un tema de la indisolubilidad, que esto y que es algo dogma y no se puede cambiar. es inherente a la naturaleza del matrimonio. Ahora sí puede cambiar, Francisco, el tema de que puedan comulgar los divorciados vueltos a casar. Esto sí no hace dogma. Y a ver, eso pertenece a la disciplina. Algunos dicen, algunos de los más aperturistas dicen, bueno, pero esto pertenece a la disciplina sacramental. Entonces, si pertenece a la disciplina sacramental, es algo que el Papa podría alterar. Claro. Ahora, y si no, no. Que es lo si que no, dicen no. los conservadores. Y los otros dicen no. ¿Y tu porque, opinión digamos, cuál es? ¿A qué pertenece? El texto... ¿Puede cambiarlo o no puede cambiar eso el Papa? ¿Tu opinión? No la de Iglesia, A ver, tu opinión. los católicos, a diferencia de los evangélicos, que digamos, el Evangelio pregona la libre interpretación de la Escritura. Nosotros tenemos una instancia interpretativa que es el Santo Padre. Entonces, hoy yo lo que digo o lo que enseño es lo que la Iglesia me enseñó y es lo que está escrito en los textos. Y por lo tanto, el matrimonio es indisoluble, un divorciado vuelto a casar no puede comulgar. A mí la Iglesia me enseñó eso y yo no soy dueño de la ley. Eso es lo que yo, digamos, digo o enseño. Pero o sí explico. lo podría hacer el Papa interpretándolo. Si el Papa mañana lo cambia y da razones suficientes para hacernos entender por qué lo hace y cuáles son los argumentos, si los argumentos son convincentes,
bueno, uno tendrá que decir, bueno, es lo que la Santa Sede explica y enseña, ahora enseño lo que el Papa dice, digamos, porque la fidelidad, esencialmente siendo católico, Manda uno en la iglesia. es exacto, digamos, te guste o no te guste, Por eso o te estamos resulte en el año simpático o te resulte 2014 antipático. y vivió la iglesia. Y la iglesia ha 2014 vivido años. 2000 años Manda uno. de la fidelidad a la doctrina, digamos, donde está Pedro, está la iglesia. Sí, sí. Hay una frase también interesante de San Tenemos un Agustín, minuto nada más. sí, que decía esto, ¿no? Pedro locuta, causa finita. O sea, Pedro habló, hay muchas cosas en la iglesia que se discutieron durante mucho tiempo. Se terminó el tema. Cuando habla el Papa, cuando, digamos, es la doctrina que hay que creer. El Papa nos enseña, nos orienta, es un faro que Dios ha puesto para hacernos ver hoy cómo se interpreta la doctrina. Entonces, digamos, eso es clarísimo, nadie puede dudar de eso siendo católico. Que donde Está muy lo bien. que diga el Papa va a ser lo que Está se va muy a hacer. bien. Y ojalá que el Papa decida que los divorciados puedan volver a comulgar, que puedan tener el derecho a recibir el sacramento de la comunión. Mientras tanto, divorciados, stand-by. ¿Sí? Stand by. Stand-by. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Chau.